Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta mañana del lunes 12 de noviembre arranca con la prensa gobiernera, atascada en eso que los periodistas llamamos un caliche, ¿no? La primera plana del diario Últimas Noticias, del exdiario Últimas Noticias, transformado ahora en Pasquín Gobiernero, nos dice, la gente se anotó en el simulacro. Imagínense ustedes, están hablando de una operación clandestina o casi clandestina dirigida por el Consejo Nacional Electoral, dirigido por Tibisay Lucena, de cara a las ciertamente heladas elecciones de concejales previstas para diciembre próximo. Digo heladas porque, bueno, por supuesto, esto no tiene absolutamente ningún tipo de calor de pueblo. La gente está muy preocupada hoy es en sobrevivir, por un lado. Y por otro lado, las incoherencias que hay en el campo opositor permiten prever de una vez lo que allí va a pasar, ¿no? No se trata de que haya que ser extremadamente perspicaz. Unos cuantos van a participar, otros tantos no lo van a hacer, la inmensa mayoría va a estar más o menos desconcertado, molesta con todo aquello, entonces tampoco se va a manifestar esa indignación en intención de voto y el gobierno está tranquilazo, manejando esas elecciones como que si fueran unos comicios internos del PSUV. Por cierto, han habido problemas severos allí. Los oficialistas sí están compitiendo duro entre ellos y como ya no tienen ningún tipo de estructura partidaria de base, aquella cosa de las VC, de las patrullas, todo eso se acabó, pero queda un instrumento útil para permear hasta la base de la sociedad, que es el tema de los CLAP, ¿no? Los CLAP tienen una estructura interna que llega hasta el nivel de jefe de calle. Y los jefes de calle que fueron designados originalmente al principio de ese programa, que en muchísimos casos eran ciudadanos, no eran exactamente chavistas, algunos podían serlo, otros no, pero eran ciudadanos que estaban más bien interesados en que efectivamente esos alimentos llegaran a sus comunidades. Por eso es que en muchísimos casos las protestas de calle, cuando los CLAP se retrasaban, eran encabezadas, eran dirigidas, eran organizadas por esas propias personas. Bueno, resulta que ahora están cambiando los jefes de calle para colocarlos en sintonía con los comandos de campaña de cada uno de estos candidatos o precandidatos oficialistas. Entonces, ciertamente hay un conflicto allí. Repito, la oposición está en la circunstancia que conocemos. Les voy a dar un dato. Lo que está pasando ahorita en la Universidad de Carabobo, y eso lo vamos a ver más adelante. En la Universidad de Carabobo, el oficialismo tiene diversos tableros para agredir a la universidad, para agredir a los estudiantes, para agredir al pueblo. Y juega duro en cada uno de esos tableros. Por un lado, están tratando de sabotear el proceso electoral que se va a verificar pasado mañana en la Universidad de Carabobo, y saboteándolo con todos los hierros. No solamente con instrumentos jurídicos o pseudojurídicos, sino que incluso están poniendo preso al presidente de la FSU, a otro importante dirigente que está allí, que es el señor Bravo, el director de los comedores universitarios. Y también, por cierto, en una situación muy regular, apareció asesinado un
dirigente estudiantil, por cierto, uno de los aspirantes a consejero estudiantil allá en la Universidad de Carabobo. De todo eso está ocurriendo, por un lado, ¿no? Sin que podamos precisar claramente si esta última circunstancia, el de este estudiante asesinado, guarda relación o no con las agresiones del gobierno contra el proceso electoral. Pero mientras tanto, mientras por un lado el gobierno agrede al proceso electoral, resulta que hay una plancha oficialista participando en el proceso, porque si se producen, ellos intentan ganarlo. ¿Qué les parece? A mí me parece contradictorio, pero eso es ejercicio político. Hay diversos tableros y ellos juegan duro en todos, ¿no? De este lado hay diversos tableros, nosotros no jugamos bien en ninguno de ellos, ¿no? Siempre fracturándonos, siempre dividiéndonos. Entonces, Carrizo, ¿cómo se alcanza la victoria con un ejercicio político tan deficiente? No estoy diciendo que nosotros tengamos que imitar a Rafael Lacaba, guárdeme Dios, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que efectivamente el combate social y político contra la tiranía pasa por el ejercicio asertivo en todos los tableros, en todos los escenarios de lucha, el electoral, el no electoral, el pacífico, la calle organizada y social, el diplomático, el nacional, el internacional, el parlamentario, todos. En todos hay que estar participando de manera asertiva, pero entonces resulta que en vez de tener eso, bueno, en el escenario parlamentario te divide. Zapatero te divide el escenario parlamentario. El escenario electoral te abstiene. El escenario de lucha social, entonces tienes a los partidos conspirando contra la iniciativa de los movimientos de base. Carrizo, de esa manera no hay forma alguna, pues, de avanzar hacia lo que se tiene que avanzar. Y cuando tú les preguntas, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando tú agarras a los jefes de los partidos y dices, bueno, ¿para dónde vas tú? ¿Qué es lo que tú quieres? Nadie dice nada. Esto es sinceramente complicado, más aún cuando la situación general del país es de una crisis tan aguda. Estamos hablando literalmente de un país que se cae a pedazos, incluso en aspectos tan puntuales y tan importantes como el tema de la seguridad, como el tema incluso de los organismos de inteligencia del país. Vamos a escuchar de inmediato la entrevista que le hicimos a Javier Ignacio Mallorca sobre este tema. ¿Qué está pasando con el SEBIN? ¿Qué está pasando con la policía política después de la salida de González López? ¿Por qué se produce esta salida y de qué manera esto ha generado algunas realidades inquietantes? Escuchemos entonces a Javier Ignacio Mallorca. Vamos a conversar de inmediato con el periodista Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio Mallorca no solamente es licenciado en comunicación social, no solamente tiene vasta experiencia en la cobertura de la fuente policial y militar incluso, sino que además tiene formación académica en el área criminalística. Por eso su criterio nos merece muchísimo respeto y muchísima confianza a la hora de manejar estos temas, los temas de esta fuente. Ha publicado en su blog Crímenes sin Castigo un muy interesante material sobre las incidencias que dieron lugar a la destitución del anterior jefe del SEBIN, del mayor general González López, y sobre algunas consecuencias que eso pudiera haber tenido ya en el corto plazo. Dejemos, sin embargo, que sea Javier Ignacio quien nos precise exactamente el contenido de este importante material en su blog Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿cómo es esto de que el caso de Albán, de Fernando Albán, la extraña muerte de Fernando Albán significó un punto de quiebre que rompió la hegemonía que parecía atornillada allí? Te escuchamos. Hola Jesús, buenos días y además muchas gracias por la presentación, de verdad me honra. Mira, lo que ocurrió en el SEBIN tiene como dos interpretaciones que se le ha dado, ¿no? Hay una interpretación, uno la recoge por razones estrictamente periodísticas, que tiende a ver esto como el resultado de un comadreo de política interna en el que hay alguna incidencia por intereses pseudo-delictivos que fueron encontrados. Mira, en lo que respecta a la interpretación que se le da en el blog,
crímenes sin castigo a la salida de González López. Hay hechos sumamente poderosos y contundentes que poco o nada tienen que ver con eso. Porque fíjate, dentro del SEBIN era Vox Populi, la cantidad de delitos que se cometían en todos los niveles, desde la extorsión a los presos comunes, pasando por la extorsión a los presos políticos, denunciada, por cierto, durante el motín aquel en Helicoide, pasando por algunos hechos de secuestro a personas que transitaban por el country club y que de repente aparecieron en las mazmorras del SEBIN, y que por telefonía se sabía que estaban en poder de funcionarios de unidades de esa policía política. Todo eso ocurría, e igualmente ocurrían todas estas conductas, vejámenes, torturas que han sido denunciadas no solamente por Loren Gómez Salé cuando sale de prisión, sino también por los que antes que él lograron la libertad. Le hace, por ejemplo, Vilca Fernández, que ahora está en Perú. Desde luego necesitan estar en una condición de seguridad suficiente como para poner sobre la mesa todas estas cosas que vieron y vivieron. Entonces, esto viene presentándose dentro del SEBIN desde hace por lo menos 3 o 4 años, desde 2014, la persecución a los muchachos de la salida, todo lo que les hicieron dentro y fuera del Helicoide, porque también se movían en otros lugares. Bueno, entonces, frente a esto, uno no puede pensar que esas fueron esas conductas delictivas fueron, digamos, lo que precipitó de alguna manera la salida del mayor general González López. Por el contrario, lo que sostenemos en el blog es que hasta el mes de septiembre, hasta finales de septiembre, González López estaba más atornillado que nunca en su cargo, más atornillado que nunca, porque había logrado el desmembramiento de la oposición, el descabezamiento de los liderazgos que estaban haciendo protesta callejera. Es decir, a los ojos de su patrono, que es el presidente Maduro, este señor había cumplido con su tarea. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, se les pasó la mano, Jesús. Se les pasó la mano el 8 de octubre y muere Fernando Albán luego de varios días de desaparición. Muere además en custodia del SEBIN, muere en condiciones que uno por lo menos tiene que calificar de irregulares y muy extrañas, y que uno debe reconocer además que en el exterior, en los países donde hay todavía balance e independencia de poderes, esa muerte ha sido calificada de un asesinato. Y se lo han dicho nada más y nada menos que uno de los principales aliados internacionales del gobierno actual, del actual régimen, que es nada más y nada menos que Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, en componenda, desde luego, con la gente de Podemos en España. Entonces, toda esa presión que se estaba recibiendo a un gobierno con una fragilidad institucional muy grande, me refiero al de España, todo eso de alguna manera tuvo un reflejo aquí en Venezuela. Y no olvidemos además, Jesús, que está por recibir gobierno otro eventual aliado del presidente Maduro, que es Manuel López Obrador. Y a López Obrador, que está reivindicando en el debate interno mexicano el tema de los derechos humanos a propósito de la guerra contra las drogas, no le convendría aparecer como aliado o socio de alguien que sea responsable de este tipo de muertes. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Maduro? Bueno, empieza tácticas de reducción del daño. En primer lugar, entonces, sacan a la vicefiscal Harrington casi de manera simultánea con el momento en que sale uno de sus principales víctimas en el SEBIN, que era Loren Gómez Salé, a quien, por cierto, hasta ese momento el gobierno había negado la libertad a todo trance. Es decir, en negociaciones previas se había puesto sobre la mesa el nombre de Gómez Salé, y el gobierno en todo momento dijo: este no sale, otros podrán salir, este no. Pues bien, soltaron a Gómez Salé, y apenas se baja del jet en Barajas, en España, empieza a denunciar las torturas de las que fue objeto en todos los foros posibles. Y bueno, esto fue un nuevo reflujo para, digamos, el prestigio o la imagen internacional de este gobierno y de sus aliados.
Entonces, ¿qué hacen acto seguido? 6 días después de la salida de Harrington de la vicefiscalía, bueno, sacan a su pareja, al mayor general González López del SEBIN, y lo sacan contra su voluntad. Porque a ver, allí había rumores, en otras oportunidades se había comentado, como se ha comentado la salida del director de SICPC y de otros jefes de cuerpos policiales, pero lo cierto es que González López estaba ahí muy duro en ese cargo hasta que ocurren estos cambios a propósito de lo que llaman la caída de altura de Albán. Y entonces, bueno, han colocado en la jefatura de la policía política nada más y nada menos que al entonces subdirector de contrainteligencia militar, que es mano derecha del general Hernández Dala. A mi juicio, este general en este momento detenta básicamente el poder. Si partimos de la base, Jesús, que información es poder, pues este general la tiene toda. La que viene por vía de la policía política civil, entre comillas, y la que viene por vía de la contrainteligencia militar. Ha puesto a su mano derecha allí, desde luego Maduro ha sido quien lo designa, en una actitud, obviamente, en una decisión apurada, que refleja además la ausencia por decirlo así, de liderazgos, la ausencia de personas entendidas en la materia, de manera que acude al subdirector de contrainteligencia militar para capear ese temporal y llevar adelante una reforma muy lenta, muy lenta, dentro del SEBIN. Ya sabemos que han empezado cambios en direcciones clave, y empezando por investigaciones estratégicas, donde estaba el comisario Calderón, a quien se le atribuía la ejecución de todas las órdenes que venían de González López y la instauración de todo este sistema de extorsión adentro y afuera, adentro hacia los presos y afuera hacia los familiares de los presos. Bueno, esto han cambiado, han puesto a un comisario de carrera también allí. Esto no quiere decir, Jesús, yo creo que, digamos, para colofón de lo que estamos hablando, esto no quiere decir que vaya a cambiar el SEBIN, no. Aquí lo que hay es, digamos, una especie de enroque. Desde luego los intereses van a cambiar porque hay nuevas caras, pero yo creo que el objetivo estratégico sigue siendo el mismo, y ese está explicado en los reglamentos internos del SEBIN, que es defender la revolución a toda costa. Estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca, quien nos está dando un volumen demasiado importante de datos. Unos son novedosos, otros los corrobora, pero en su conjunto es información muy importante, porque el tema de la seguridad, el tema de la defensa del país, el tema de lo que hace eso que ellos llaman la comunidad de inteligencia, no puede ser una caja negra, y es importante que esta información la maneje la ciudadanía. Finalmente, Javier Ignacio, han habido especulaciones a propósito de consecuencias aguas abajo de estas destituciones, ¿no? Por un lado tenemos los rumores que circularon sobre un presunto enfrentamiento entre integrantes de la caravana presidencial y grupos del SEBIN, en una autopista caraqueña. Por otro lado, ha habido denuncias concretas, dichas con voz propia por el diputado Américo de Gracia, sobre las circunstancias, según él, de que la mina de oro La Vanguardia, que fue denunciada por el fiscal Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Constituyente, según el gobierno ahora sería una empresa fantasma, y acusa a Américo de Gracia diciendo que esa mina en realidad es propiedad de González López y de otro general, y que la persona que está siendo perseguida en realidad es un testaferro de González López. ¿Qué nos puedes decir tú de todas estas supuestas consecuencias de estos cambios? Bueno, son dos temas. Sobre el último planteamiento, no debo señalarlo con toda sinceridad, no tengo elementos de juicio para señalar ni corroborar lo que está diciendo el diputado. Ahora, en cuanto a lo primero, lo que tiene que ver con suceso, lo que llamarían en términos de seguridad, este evento en la vía
construcción que está con la Fajardo, a la altura de la planicie. Una pregunta. Allí hubo una especie de encuentro, un encontronazo, por decirlo así, entre elementos de la caravana presidencial y elementos del SEBIN. No sabemos con qué propósito, ¿no, Jesús? Lo que pasa es que la información, en la medida en que fue corriendo, tuvo, digamos, como que fue inflándose, y para darle un carácter que en principio no tuvo, ¿no? Empezando por el hecho de que nadie puede obstaculizar la caravana presidencial. Eso es por un procedimiento operativo vigente. Al que se atraviese allí le caen con todo, y uno consideraría incluso que de manera justificada, porque esa caravana es llevada por la Guardia de Honor sobre la base de unos estándares en los que incluso hay elementos de avanzada que están en 300 y 400 metros limpiando la vía, quitando todo tipo de obstáculos en materia de tránsito, de manera que incluso creo poco factible que esto ocurriera en los términos en que al final se dijo. Pero sí hubo dos fuentes vivas que han indicado que sucedió un encontronazo, un hecho allí que podría, no sé, llamarse malentendido, algún cruce de información, pero eso en todo caso, para el momento en que ocurre, y esto es importante señalarlo, ya la decisión de salir de González López estaba tomada. De manera que no va a ser una causa, como se ha dicho en algunas versiones, sino una consecuencia, una de las tantas consecuencias de la salida del general de la jefatura de la policía política. Algunas consecuencias se van a ver después, porque no olvidemos lo siguiente, el general González López obedece a una ala del oficialismo en la que se suele colocar al constituyentista Diosdado Cabello en la cabeza. Es el ala dura, es el ala que en este momento dentro del oficialismo no quiere ningún tipo de negociación, porque entiende que quizás un avenimiento del ala negociadora, donde por cierto, cuya volumen está creciendo, esa ala negociadora, bueno, no es bien vista por este otro sector. Y allí hay una fractura que se empieza a ver como cada día con más claridad. Esa fractura, Jesús, ha llegado al punto en que, de acuerdo con informaciones que hemos recibido, se le está preguntando a la gente en los cuarteles con quién está. Es decir, con cuál fracción del oficialismo se encuentra. Nunca van a decirte que son ni siquiera institucionalistas, ¿no? Si tú estás cuadrado con Diosdado, si estás cuadrado con Maduro, o con quién diablos anda. Pero bueno, en esas están de una manera muy informal, y esto es muy peligroso. Entre otras cosas porque también hay un sector creciente de militares institucionalistas que, por ejemplo, rechazan la presencia del ELN en Venezuela, ¿no? Y entonces empiezan a dar este tipo de demostraciones y empiezan a ejercer presiones, y eso, bueno, lo que hace es enrarecer mucho más el ámbito interno en el componente de seguridad, y específicamente en la Fuerza Armada. Bueno, Javier, te agradecemos profundamente que nos hayas dado estos minutos. Era el periodista Javier Ignacio Mallorca, quien, nos da, repito, este volumen de información que es importante que sea manejada, que sea procesada por la ciudadanía. Esto no puede ser una caja negra. Lo que haga la comunidad de inteligencia tiene que tener algún tipo de control. Y en este país, con las instituciones disminuidas, debilitadas, vaciadas de contenido, ese control tiene que ser ejercido en todo caso por la opinión pública. Una opinión pública sin datos no puede ejercer ese control, de allí la importancia del trabajo que hacen periodistas como Javier Ignacio Mallorca. Muy buenos días, Javier. Saludos. Bueno, escucharon ustedes esta importante entrevista, este importante material. Aquí desde datos casi que parecerían de farándula, ¿no? Sobre, en efecto,
que la ex fiscal Harrington y el ex jefe del SEBIN eran pareja, hasta cosas bastante más delicadas, bastante más preocupantes. Nos dice Javier Ignacio Mallorca que en estos momentos hay una suerte de debate al interior de la Fuerza Armada y que se conmina a los oficiales a precisar con quién están, si con Maduro o con Diosdado. En esos mismos términos lo planteó una persona seria y bien informada como lo es el periodista Javier Ignacio Mallorca. Todo esto en el contexto de una pregunta que sigue sin ser respondida por nadie. ¿Dónde está González López? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Por más que el gobierno intente aparentar fuerza, la verdad verdadera es que en todos los escenarios, en todos los terrenos, se nota un retroceso brutal. Le voy a poner un ejemplo. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para el tema de la alimentación, hasta hace nada estaba manejada por unas personas que ni veían, ni escuchaban, ni entendían lo que está ocurriendo en el país y que llegaban al extremo de darle premios a la dictadura, de darle premios a Maduro por su supuesta gestión en materia alimentaria. Sí, la FAO. Bueno, el titular de hoy en el diario El Nacional nos dice: FAO, hambre en Venezuela se triplicó entre los años 2016 y 2018. Repito, según la FAO, según esta oficina que hasta hace muy poco tiempo le estaba dando premios a Maduro, ahora resulta que ellos mismos afirman que el hambre en Venezuela se triplicó desde el año 2016 hasta el presente. Hablamos en el primer segmento acerca de la situación compleja que se está viviendo en Carabobo. Es ciertamente preocupación la ofensiva desarrollada por la Cava contra la Universidad de Carabobo. Es una cosa terrible, pues hay personas que se han tenido que asilar, profesores universitarios, otros están presos. La misma rectora fue objeto de una persecución que al parecer hasta ahora no cesa. Hoy está preso el presidente de la Federación de Centros Universitarios y hay informaciones terribles sobre otro tipo de persecuciones e incluso hay un asesinato de un dirigente estudiantil. Hasta el presidente no se sabe con certeza qué relación tiene o no este último hecho con el proceso electoral que se está viviendo en la Universidad de Carabobo. Para conocer más detalles sobre esto tenemos una entrevista que le realizamos a Jessie Divo, la rectora de la universidad. Escuchemos de inmediato. Vamos a conversar entonces con la doctora Jessie Divo. La doctora Jessie Divo es la rectora de la Universidad de Carabobo. En ocasión anterior la tuvimos acá en nuestro programa cuando ella misma fue objeto de hostigamiento policial y de agresiones por parte del representante del régimen de Maduro en el estado Carabobo, el señor Lacaba. En la actualidad la Universidad de Carabobo se apresta a realizar una jornada normal en la vida de la Universidad Autónoma Popular y Democrática, como lo es la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes. Como ustedes saben, eso es un acto normal en la vida de la universidad que siempre ha tenido que enfrentar la resistencia y el saboteo por parte del gobierno nacional. Hay cosas preocupantes, hay la detención del presidente de la FCU, hay la detención también de Ramón Bravo, quien es el director del comedor universitario, y hay una situación compleja allí con el asesinato del estudiante Celis Blanco, y quisiéramos precisar cuál de esos hechos
guarda relación con el proceso que vive la Universidad de Carabobo. Para eso ninguna voz más autorizada que la de la rectora Jessie Divo. Rectora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. La escuchamos. Gracias a ustedes, Chugo. Muy buenos días para ti y todos los oyentes. Sí, efectivamente, se prepara nuestra comunidad estudiantil para un proceso democrático que vienen esperando en los últimos 10 años. Nuestros estudiantes de la Universidad de Carabobo superan los 40.000 estudiantes en este momento. Y efectivamente, tú lo decías hace un momento, un proceso democrático natural en estas instituciones públicas, democráticas, populares y autónomas, pero pareciera que en este momento ese llamado, y repito, después de tantas suspensiones, al igual que ha sucedido con las elecciones de las autoridades universitarias, decanos y autoridades rectorales, están suspendidas y siguen suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de las elecciones estudiantiles en la Carabobo, fueron suspendidas en 2 oportunidades y por fin, en este momento, un esfuerzo enorme de la Comisión Electoral Universitaria y la Comisión Electoral Estudiantil, que definitivamente solo por la voluntad y los deseos y la vocación democrática de realizarlo es lo que podrá materializar el próximo 14 este proceso. Sin embargo, yo tengo que significar que es un proceso que ha estado marcado por la persecución, por las amenazas, por las descalificaciones y calumnias públicamente, y lo más grave es que emanan el gobierno regional, encabezado por el gobernador Lacaba y personalizado incluso por el propio Rafael Lacaba, y por supuesto seguido por todos sus alcaldes y secretarios de gobierno. Y te digo que es un proceso caracterizado por la persecución, porque tú lo acabas de destacar. El presidente de la FCU se encuentra preso de dictado privativo, al igual que el coordinador de comedores, y Ramón Bravo, abogado Ramón Bravo, y ellos fueron dirigentes, el caso de Ramón dirigente, y por supuesto venía participando y trabajando en el proceso electoral. Su único delito pareciera es no apoyar a la candidata del oficialismo y por supuesto mantenerse firme a sus convicciones y principios, al igual que sucede con la gran mayoría de las autoridades universitarias, de sus consejeros y de la comunidad autista. No son pocas las amenazas que estamos recibiendo, y cuando tú decías que fui invitada, cuando yo fui víctima del acoso, yo quiero significarte, Chu, que lamentablemente ese acoso, esa persecución, esas amenazas se mantienen todavía hoy. Se mantienen porque, repito, pareciera que la lealtad, que a la conciencia, que seguir como norte en nuestros actos, los principios y valores, y defender esos valores democráticos y autonómicos en la universidad, es y representa para ellos un verdadero delito, porque ese es el único delito. Entonces se nos acusa de corruptos, de ladrones, de asesinos. Por ello también hemos tomado decisiones bien importantes, como por ejemplo en el marco del convenio que tenemos suscrito con el gobierno, con el Ministerio de Relaciones Interiores, que no es de reciente data. El primero lo suscribimos en el año 2012 y recientemente lo ratificamos después de un referéndum. Estamos solicitando el resguardo en las adyacencias y entrada y acceso del campus Bárbara, aquí en la Universidad de Carabobo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque de verdad, la amenaza que recibimos, la violencia que pareciera que quiere generarse, les puedo asegurar que no emana de la Universidad de Carabobo, mucho menos de sus estudiantes o de sus autoridades. Nosotros estamos aportando ese proceso, estamos apoyando el proceso. Como te decía al principio, con muchas limitaciones, porque ni un solo bolívar del presupuesto que por derecho corresponde a la universidad para la realización de estos procesos electorales ha sido autorizado por el Ministerio de Educación Universitaria, no obstante haber sido solicitado oportunamente por esta casa de estudios. Y sin embargo, el próximo 14, yo estoy absolutamente segura que serán la gran mayoría de los estudiantes quienes irán a presentarse a ejercer su voto libremente, sin coacción, sin presión, y también estoy segura que no venderán su conciencia a tanto ofrecimiento que están recibiendo. Estamos conversando con la doctora Jessie Divo. Ella es rectora de la Universidad de Carabobo,
la máxima casa de estudios en el centro del país. Rectora Divo, ¿podría especificarnos ustedes cuántas planchas están participando? Porque nos dice que hay una plancha oficialista y por otro lado el gobierno está saboteando activamente este proceso. Es decir, ellos por un lado boicotean el proceso y por otro lado participan en él. Efectivamente hay dos planchas a la Federación de Centros Universitarias. Una plancha unitaria, y es que de verdad que todos los factores democráticos se aliaron alrededor de estas personas. Encabeza Marlon Díaz, un estudiante del cuarto año de medicina de esta universidad, un joven que está justamente y ha sido siempre defensor de esos valores autonómicos, democráticos de la academia. Y por otro lado está la candidata, como así la llama el propio Rafael Lacaba, su capitana, esta joven Jessica Bello, estudiante de ingeniería, que es la candidata del oficialismo. Y no solamente que tratan de sabotear y denunciar, es que el día de ayer entiendo que le entregaron 10 unidades el gobernador a su candidato, así lo hicieron públicamente. O sea, una universidad que apenas tiene operativo 5 unidades porque no tenemos para los cauchos, para las baterías, para los repuestos, y de la noche a la mañana el gobernador las entrega a la candidata, como le ha dicho a su capitana, de 10 unidades de transporte estudiantil. Yo lo celebro, me alegra que nuestros estudiantes puedan recibir ese apoyo para su transporte diario, pero también me pregunto por qué esperaron tanto para ayudar a la universidad en este caso. Lo otro que yo quiero significarte, que estos jóvenes que lograron deponer y apartar sus intereses individuales y efectivamente están pensando en la universidad, una universidad como es la Universidad Venezolana, no solo la Universidad de Carabobo, que ha venido siendo maltratada por las políticas gubernamentales. El problema del presupuesto cualquiera puede evidenciarlo. Nosotros solo y apenas recibimos dinero para pagar esos deteriorados salarios, como los llaman algunos, salarios de hambre de todo nuestro personal. La última transferencia que recibió la Carabobo, hay 730 bolívares soberanos, como lo llaman, para servicios básicos, 3.000 para los servicios de transporte, 12.000 para el servicio de comedor. Que alguien me diga cómo tú puedes atender 3.000-4.000 platos diarios con un presupuesto como el que estoy mencionando. Entonces, la política gubernamental es justamente para destruir esa educación de calidad, esa excelencia académica que caracterizó a la Universidad Venezolana en general. Estas universidades se han mantenido, yo siempre lo digo, gracias a ese recurso humano que la sustenta, comprometido, con vocación, y por supuesto jamás, ni en esta oportunidad ni nunca antes, la universidad al servicio de ningún gobierno de turno. La Universidad Venezolana es un institucional al servicio del país, y la formación de sus profesionales es justamente para ponerla al servicio de la nación y no de un gobierno de turno. Lamentablemente eso parece no entenderlo el presidente Maduro, quien se empeña en seguir asfixiando presupuestariamente estas casas de estudio, te repito, en la situación general de la Universidad Venezolana. Y en este caso, frente a la oportunidad de un proceso democrático, créeme que toda la comunidad usista, nuestros egresados, toda la comunidad regional en general, está acompañando a esta juventud carabobeña, estos jóvenes estudiantes usistas, cualquiera que sea la opción que ellos elijan. Nosotros tenemos que velar porque se respete no solamente el resultado, que se respete la posibilidad que se realicen estos comicios. Ya basta de amenazas, ya basta de calumnias, de descalificaciones. Lo dije en un Twitter hace unos días. Eso no podrán silenciarme. Fueron formación de principios y valores en mi hogar, y de verdad que este tipo de amenazas por parte del gobernador en contra de autoridades, persiguiendo a nuestros dirigentes, librando privativa de libertad sin un juicio, sin un proceso ajustado a derecho, al Código Orgánico Procesal. Aquí no ha habido nada sino amenazas y ejecutan las órdenes que dan. Entonces yo quiero significar que esta universidad no está sola,
También hay muchos organismos internacionales que están acompañándonos. De hecho, la Universidad de Carabobo el pasado viernes en un consejo ampliado aprobó unánimemente dirigirnos y presentar denuncias ante estos organismos internacionales, porque de verdad no es sencilla la situación que estamos atravesando. Rectora, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del lunes, porque ciertamente el país está muy pendiente, muy preocupado por la situación de la Universidad de Carabobo. ¿Quisiera agregar algún mensaje final? Mi llamado es a todos los estudiantes a expresar su compromiso con esta alma mater para participando en el proceso el próximo miércoles. No deben sentir miedo, deben sentir esperanza que ese proceso democrático nos reafirmará como una institución libre y autónoma. Muchísimas gracias, rectora. Era la rectora Jessie Tibo, regalándonos estos minutos en esta madrugada del lunes 12 de noviembre, informando a todo el país de cuál es la situación real en la Universidad de Carabobo. Bueno, escucharon ustedes esta entrevista a la rectora de la Universidad de Carabobo. Me llama la atención profundamente, y seguramente esto en algún momento, pues el señor Lacaba tendrá posibilidad de tomar nota de esto. Lacaba se está vendiendo como supuesto presidenciable dentro del chavismo. ¿Para cuándo? No sé, pero se está vendiendo de esa manera. De hecho, todo este despliegue, pues, de presentarse como un sujeto que es capaz de establecer algún nivel de interlocución con los Estados Unidos, como facilitador de la relación entre Maduro y Trump, como, bueno, ficha cercana a los tejemanejes en el llamado Grupo de Boston. Todo eso para darle además una suerte de aura presidencial o de presidenciable. Chicos, ¿no te has dado cuenta, Lacaba, que cuando tú demuestras que eres absolutamente incapaz de tener una relación más o menos decente con factores tan importantes en la región como es la Universidad de Carabobo, estás demostrando que no llegas mucho más allá de un liderazgo provinciano y retrechero? ¿Que no te das cuenta de eso? ¿No te das cuenta que ese cuento de estar dándole 10 autobuses, ¿no?, a la candidata del oficialismo, una universidad que apenas tiene 5 unidades operativas? O sea, ¿no te das cuenta que eso es una conducta típica de una república bananera? ¿No te das cuenta de eso? Bueno, entonces, simplemente le estoy diciendo que si son ciertos esos planes presidenciables, esto que está ocurriendo, este cerco, esta agresión a la Universidad de Carabobo, sencillamente permite ubicar las cosas como son, pues, y la gente no es lo que dice que es, la gente es lo que hace, y lo que está haciendo el señor Lacaba con la Universidad de Carabobo es una persecución sencillamente inadmisible en alguien, no te digo que sea presidente, ni siquiera que sea gobernador. Esa es la verdad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Tokio, Los Roques, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping_ve, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. ¡Epa! Disfruta del coco en todas sus presentaciones: cocadas, agua, helados, conservas, galletas y más. Coco Factory está en Valencia, Los Teques, La Victoria, Maracay, San Antonio de los Altos, Santa Mónica, Colinas de Bellomonte y ahora en la Avenida Victoria. Disfruten de la mejor cocada de Venezuela y la refrescante agua de coco. Coco Factory, porque sin cocos No hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, decía el libertador Simón Bolívar. En relación a la moral, yo creo que no hace falta explicar mucho en qué situación se encuentran las instituciones del gobierno, del régimen.
Pero en relación a las luces, caramba, déjame decirte, ¿ustedes recuerdan aquel caos que vivió Maracaibo hace apenas días, semanas, y de la cual aún no se recupera en materia de suministro eléctrico? Bueno, resulta que ahora al otro extremo de Venezuela, en la isla de Margarita, hay una situación similar. Más de media Margarita está oscura, más de media Nueva Esparta está oscura. Nuestra palabra de solidaridad, no solamente con Alfredo Díaz, ese líder popular que es gobernador de ese estado por decisión del pueblo neoespartano, sino con toda esa comunidad que está viviendo esta agresión desmesurada, pues, la que fue la perla del Caribe, la que fue el destino turístico más preciado de esta parte del mundo, hoy es una isla que no tiene ferries, que no tiene vuelos en avión, que no tiene agua, que no tiene luz, y que está agredida por todos estos males, porque esa es la revancha del madurismo contra un pueblo que decidió efectivamente apostar a un liderazgo democrático. Eso en cuanto a la luz eléctrica, pero en cuanto a las luces del conocimiento, déjenme decirles la situación desesperada que están viviendo los maestros de Fe y Alegría. Sí, los maestros de Fe y Alegría, esos maestros que son héroes civiles, que debieran tener una estatua cada uno de ellos. Resulta que no cobran desde octubre, desde la tercera semana de octubre, no cobran los maestros de Fe y Alegría. No solamente los de Fe y Alegría, todas las instituciones que tienen que ver con la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC. A propósito de esto, conversamos con Luisa Pernalete, esta legendaria maestra de Fe y Alegría. Escuchemos la conversación que tuvimos con ella ahora más temprana. Vamos a hablar de inmediato con la profesora Luisa Pernalete. Luisa Pernalete es una de las voces más emblemáticas de Fe y Alegría. Y Fe y Alegría y todos los colegios que están en el marco, bajo el paraguas de la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, tienen hoy una situación muy dura, muy ruda. El subsidio que el Estado venezolano, no el gobierno, no el ministro tal, no el presidente tal, sino que el Estado venezolano ha acordado darle a los colegios de la AVEC, no ha llegado, lo cual presenta una situación tremendamente dura para unos maestros que ya hoy, por ejemplo, les cuesta incluso llegar al colegio para dar clase porque no tienen para el pasaje. Así de ruda es la situación. Dejemos que sea precisamente Luisa Pernalete quien nos explique el impacto que esta situación tiene en los maestros, sí, pero también en los niños. Luisa, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos. Gracias por llamar. Mira, estamos, como tú decías, sumamente preocupados porque hay que decir la verdad, la subvención que el Estado pasa a las escuelas subsidiadas de la AVEC, la verdad es que no suele retratarse, pero en estos últimos tiempos estamos muy preocupados. Fue lo último que pagamos nosotros en feria. La tercera semana de octubre, pero además la pagamos incompleta, chulo. Entonces eso significa que debemos la cuarta y que debemos la primera de noviembre, porque ahora nos está llegando cada semana, lo cual complica también el pago de lo que la administración que el propio maestro tiene de su propio fondo, pero además con la reestructuración de los pagos se quitó el bono de transporte, se quitó la prima de jerarquía, pero lo más grave es no poder pagar ni siquiera la semana. Cada hiperinflación, imagínate tú, ¿qué puede hacer el maestro con lo que le pagamos para la tercera semana de octubre, que además le pagamos incompleto, el bono alimentario? Hay maestros que no están llegando a su escuela porque ya no tienen cómo pagar el transporte. Es una verdad terrible para nosotros porque uno tiene su compañero y tiene los muchachos que a veces no haya que hacer, ¿no? Estamos conversando, repito, con Luisa Pernalete de Fe y Alegría. Luisa, a principios de año conversamos sobre la ruda situación que en materia de disminución de la matrícula enfrentaban las escuelas de Fe y Alegría. Tú nos decías que guardabas la esperanza de que en el curso del mes de septiembre esa inscripción mejorara y de alguna manera se regularizara. También tenemos el tema del éxodo de maestros. A todo esto se agrega ahora este retraso en el pago. ¿Ha habido alguna reacción conocida por parte
del Ministerio de Educación o de la autoridad financiera a cargo? Mira, yo sé que la semana pasada pudo tener una reunión con uno de los viceministros, que parece que son gente nueva, pero el asunto es que nosotros, estos no son problemas que tú puedes esperar en el 2021, o sea, tú tienes que resolver semana a semana el pago de los maestros. Si tú no pagas, ¿cómo tú puedes exigirle que vayan a quedarse? De verdad no tienen ni para eso. Mire, me contaban en Zona Zulia que hay maestros que están pidiendo quedarse a dormir en la escuela, por ejemplo, hasta eso, o sea, los maestros están haciendo gran esfuerzo, maestros que terminan hasta 4 horas, me están contando de una compañía de la zona frontera, 4 horas por el problema de transporte, hasta 4 horas, ¿tú sabes lo que es eso para poder llegar a la escuela? Entonces lo mínimo que tú puedes hacer es pagarles a tiempo, ¿no? Nosotros esperamos que algo resuelva, pero de todo modo ya pasó la primera semana de noviembre y no pagamos. Le siguen acumulando el retraso, se pagó un mes de aguinaldo, pero todo eso se lo come la hiperinflación también. Y de verdad nosotros siempre hemos sido respetuosos del derecho a la educación, pero también pues el maestro tiene unos límites, ¿no? Te agradecemos profundamente, Luisa. Sabemos, Luisa está en un rincón remoto del estado Táchira y por eso así de difícil es la comunicación. Recuerden ustedes, Luisa Pernalete está a cargo del programa de Madres contra la Violencia del movimiento Fe y Alegría, y sola la obliga pues a visitar distintas zonas del país. ¿Qué mensaje final darías tú, Luisa, por un lado a los maestros enfrentando esta muy ruda situación y por otro lado a las mismas autoridades en cuyas manos está la posibilidad de dar solución a este drama? Mira, a las autoridades les digo, el Estado tiene responsabilidad con esta situación. Esto no es un favor, esto es una obligación, porque el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación de los muchachos. Y a los maestros les digo, yo los aprecio, yo los valoro, vale la pena seguir educando, vale la pena enseñar, y les recuerdo a todo el mundo que sin muchachos sin educación no hay patria, sin educación no hay patria. Entonces, esta fue la voz de Luisa Pernalete, legendaria maestra de Fe y Alegría. Está a cargo en la actualidad del programa de Madres contra la Violencia, recordándonos eso: sin educación no hay país, sin educación no hay patria, sin educación no hay Venezuela. Estos tipos, tanta paja que hablan de Bolívar, moral y luces, resulta que ni tienes luz eléctrica, ni tienes pago a los maestros para que las luces del entendimiento lleguen a nuestros niños, sobre todo a los niños más pobres, sobre todo a esos niños a los que les llega efectivamente Fe y Alegría. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En el control técnico estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.